Hola. Hola. Tengo unos pies que me huelen a rosas, Raúl. O sea, una cosa. De eso da el entreteto y el entrenalgo. Espera, que me limpio las gafas y empezamos. Las tres patas del gato. Bienvenidos a otro capítulo, episodio o programa de Las tres patas del gato. Está aquí Dani. Aquí está Raúl. ¿Cómo estás? Muy contento de estar hoy aquí, pues como ¿Más? podéis ver Maravilla. y tal y como pone en el título, vamos a hablar de Mortadelo y Filemón. ¿Ah, sí? Que como sabéis, a tiempo de que estamos grabando esto, hará cosa de un mes que murió Francisco Ibáñez, lamentablemente, Sí. y queríamos hacerle como una especie de mini homenaje por nuestra Sí, parte. Por lo que ha supuesto, ¿no? Para nosotros. Para mí fue mi infancia, todos estos cómics que hay aquí son todos míos, con lo cual es una forma pues de darle un pequeño homenaje a Ibáñez y a Mortadelo y Filemón. Darle un poco las gracias. Y por cierto, antes de empezar también, os recuerdo que luego se me olvida, nos podéis seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí avisamos de qué película vamos a hablar el fin de semana. Que os suscribáis al canal de YouTube, que no cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda mucho. Vamos. Y que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, iVoox, Spotify, YouTube e Instagram. Y dicho esto, empezamos con una pregunta obligatoria, como si esto fuera todopoderosos, y es, Dani, ¿por qué vamos a hablar de Mortadelo y Filemón? Mira esto. O sea, evidentemente es un cómic absolutamente generacional. Yo creo que Mortadelo y Filemón no es un cómic que descubras, yo creo que es un cómic que heredas. No sé si a ti te pasó también lo mismo. Es que, haciendo memoria, no recuerdo exactamente cómo llegó a mis manos Mortadelo y Filemón, pero he de decir que yo, tú y el técnico somos de tres generaciones distintas y los tres hemos leído Mortadelo y Filemón. Sí, incluso Lo cual es algo... personas, de hecho a mí me heredan de personas de 15 años mayores que el técnico, ya están leyendo Mortadelo y Filemón. Entonces, en mi caso, yo no te sé decir el primer Mortadelo que me cayó en las manos, o puede que sí, pero sí que son de cuando iba a casa de amigos de mis padres, de familiares, de primos de mis padres, todo esto, que cuando eran niños leían Mortadelo y Filemón, ibas tú que eras un niño a su casa y te daban, para que no tocaras los huevos, te daban un cómic de Mortadelo y Filemón para que tú leyeras y estuvieras ahí distraído. Y lo típico, cuando te ibas de casa, que te decían, no, llévatelo, si es que te ha gustado. Sí, porque además los cómics de estos que eran pues estos así finitos que se rompían con facilidad, eran de esos, eran como de pues te lo doy, que se lo lleve, así. Se lo lleve y entonces ibas en mi caso haciendo una montaña. Tú los has conservado, yo no los he conservado tanto, los he ido también dando, de hecho los he pasado muchos de ellos, pero estás haciendo una montaña de cómics. Yo recuerdo un primo de mi padre que se llamaba Ángel, que era de Madrid, y que unas vacaciones que fuimos a Madrid me regaló una bolsa de basura llena de cómics de Olé, de Bruguera, que los conservo muchos de ellos en casa a día de hoy, y que él me los leía, se partía de risa y yo flipaba de verlo reír, y luego yo los leía 20, 30, 40 veces el mismo cómic. No sé, Sí, yo igual. Estos que hay aquí me los he leído un montón de veces todos. Sí. Francisco Ibáñez. Sí. Pobrecico, murió hace muy poquito. ¿Cómo nos puedes contar de Francisco Ibáñez? ¿Qué te puedo contar? Bueno, que nacido en Barcelona el 15 de marzo de 1936, y quizás uno de los... Podemos hablar de uno de los dibujantes más importantes de Europa sin despeinarnos, nunca mejor dicho, hablando de Ibáñez ni de personajes de Ibáñez. Hombre, el historietista o creador de historias para TVOs más importante de España, seguro. Seguro, de España seguro, y a nivel de ventas estamos comparándolo con Hergé de Tintín, con Uderzo y Goscinny de Asterix, o con Franquin, que es el de Marsupilami y Spirou, todos estos cómics. Estamos hablando de uno de los grandes del cómic europeo. Que a él no le gustaba que se llamaran cómics, no, a él le gustaba TVO. Sí, ahora vamos a hablar más adelante cuando hagamos un poco el contexto de la revista TVO, que no sé si tú la conocías. No. Una revista muy importante que da...
la marca da nombre al producto, ¿no? Pues esto, él está en este nivel de popularidad, de ventas, son millones de ventas, traducido a más de 20, 30 idiomas en todo el mundo. Sí, sí. Clever Smart. Clever Smart creo que son las más conocidas. Clever Smart, Flip Flop, Mortadelle y Filemón, ¿sabes? En Alemania les gusta mucho también Mortadelle y Filemón. En Alemania se ve que son la hostia. Que me sorprende un montón, porque no, bueno, no sé tú, yo lo veo un humor muy ibérico, ¿sabes? O sea, muy español, con los chorizos, con los no sé qué, ¿sabes? Sí, y traducir al alemán palabras como burricalvo... Burricalvo, colodrillo... igual cuesta. Sapristi, ¿cómo traducirán sapristi en alemán? Pero bueno, tiene éxito. Yo creo que tiene éxito, él lo decía en entrevistas que he estado revisando porque tiene éxito, porque él quería transmitir en sus cómics lo que pasaba en las películas de Buster Keaton, o lo que pasaba en las películas, el slapstick, y el slapstick no tiene nacionalidad, tipos que se persiguen y se pegan, esto tiene gracia. Y además, exacto, y además es muy gracioso siempre el slapstick, así que... Sí, además juega un poco también con la figura del clown, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. No sé si sabes que su primer dibujo, ¿cuál fue? Primer dibujo de Ibáñez. Un gato en un periódico. Sí, un ratoncito que dibujó exacto en un periódico y que su padre recortó y se guardó toda su vida y lo tuvo en la cartera. Lo había... Pero el primer dibujo que se publica de Ibáñez es en una revista Chicos, una revista súper facha, súper franquista de guerreros recios que iban a luchar contra los republicanos, contra rojos y musulmanes, ¿vale? En esa revista le decían a los lectores que si querían enviar un dibujo se lo publicaban. Entonces él, con 12 añitos, un joven Francisco Ibáñez, hace una figura de un indio moicano. Eso lo he visto. Lo bueno, esto lo aumenta, por si queréis verlo, si buscáis Carlos Areces y Ibáñez. Carlos Areces muestra el dibujo este de Ibáñez, y es un dibujo, la verdad, muy muy chulo, muy sombreadito, así. Sí, lo he visto, ese dibujo lo he visto. Y esto, entonces empieza ahí a su afición desde el dibujo. Él dice que nació, cuando los otros niños tenían un chupete, yo tenía un lapicito, y empezaba ya a trabajar porque sí, eso decían, que llenaba todas los laterales de los libros y los periódicos, los llenaba de dibujitos. Y de las facturas que hacía cuando trabajaba en un banco, de botones, que hay mucha... El botones sacarino. Botones sacarino viene de ahí, pero decía que le echaba mucha bronca a sus jefes porque él siempre estaba pintando monas ahí en los papelitos y todo eso. Y bueno, esa afición pues le lleva a colaborar con revistas de como La Hora del Recreo, Chicolino, Nicolás, pequeñas revistas que no tuvieron tanto, bueno, sí que tenían éxito, pero no fueron tan populares, y empezó a hacer personajes un poco polémicos a día de hoy, como Cocolo, que era un niño negrito con la falda de paja, con todos los tópicos que le persiguen animales y hace cosas, o Melenas el león, que hacía las fábulas de Sopo, las fábulas de animales antropomórficos que generaban situaciones. Tenía de enemigo a Don Tigre, que era... Esos no los he visto. Estos, bueno, sí que buscando por internet, si buscáis Cocolo y Melenas, podéis ver las imágenes, y son, bueno, dibujos. El de Cocolo sí que se ve más ya el rasgo de Ibáñez, el de Melenas no tanto. Es un dibujo más Disney casi, digamos, ¿sabes? De así. Y, bueno, en 1957 le da un disgusto a sus padres y se lanza solo a dibujar. Imagínate, no sé cómo lo verían bueno, lo vieron fatal, pero... Claro, en aquel momento. Pero claro, salir de un banco, un trabajo para toda la vida, a dibujar, a hacer historietas... A ser, como decía, un pintamonas. Un pintamonas. Y ya se va ficha por la editorial Bruguera. No sé. ¿Tú cómo habías leído los cómics de Bruguera, esos de una página 2? No, yo empecé con Colección Olé. Con Olé, claro, vale, sí, bueno, Olé de Bruguera, por eso. Yo soy más... ¿Ah, sí? Pues eso, yo soy más joven y a mí me llegan todos los de Colección Olé. Sí, Olé, la colección Olé pues es de Bruguera, que tiene varias cómics, tiene DDT, tiene Pulgarcito, estos ya a mí no me llegan tampoco, yo también empiezo a leer con Olé. Y de hecho, yo empecé directamente con Mortadelo y Filemón y luego descubrí que tenía personajes previos. Claro, que tenía otros por ahí. Normalmente estas revistas, ¿en qué consistían? Para los más jóvenes que a lo mejor no los habéis visto, pero yo creo que sí, que si vais a casa de cualquiera, alguno vais a encontrar, son historietas de una paginita, 2 paginitas, totalmente autoconclusivas, normalmente sin el súper. El súper ahí no está. La tía se nombra
como el trabajo que tienen, y normalmente es lo típico. Se ha escapado Jimmy el horrendo de la cárcel y viene a buscar a Filemón que está por ahí. Entonces, pues vamos a poner trampas por la casa, y las trampas siempre salen mal, siempre cae Filemón pobre intentando probarlas, y luego persecución, siempre... Claro, es que pasó de escribir o dibujar historietas de 3-4 páginas a dar el salto a 50 páginas. Sí, historietas de 40-50 páginas, que son el álbum, que eso viene de la tradición ya de muy antigua en Europa. En Europa Francia es la cuna del cómic en Europa, Francia, Bélgica. Claro, quieren copiar las editoriales españolas, quieren copiar lo que hacían Hergé con Tintín o Uderzo con Asterix, que se vendían millones y millones de álbums, ya con una calidad mucho más, se nota un montón. Tú lees un cómic d'Olé y lees El sulfato atómico, que es la obra maestra quizá lo hemos puesto aquí en un lugar central, pero y ves un montón la calidad del dibujo, ¿no? Sí, todo se esto. nota. Ahora que has mencionado Bélgica, si vais a Bruselas no os podéis perder la ruta que hay por todas las fachadas referenciando a cómics de Tintín y del cómic francés. Y de cómic francés y de cómic belga, y hay muchas fachadas hechas con grafitis. Es un tour muy muy chulo. Sí, hombre, sobre todo estamos hablando de esto de Marsupilami, de Frank Kahn, es como el gran referente de Ibáñez, pero en Francia tenemos a Moebius, tenemos un montón de referencias, ¿no? Bueno, ¿y cuándo pega el gran salto? ¿Cuándo pasa de hacer chuminas a hacer... El gran cosas como salto lo estas? pega pues un año después, en 1958, que crea dos personajes. Ostras, no me sale el nombre, o sea, como así calvitos, uno calvo, uno con dos pelos, no sé si te suenan. O sea, Uno de negro, uno de negro con una levita siempre. que al principio llevaba un sombrerito. Sí, llevaba un sombrerito, ¿cómo se llamaban? M y F. Se llamaban, que por cierto, Sí. son Mortadelo y Filemón, evidentemente, agencia de información, Sí. pero no fue su primer nombre. ¿No? Sus primeros nombres, o los nombres que tenía pensados, tengo 3 que los escuché, que eran Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca, Lentejo y Fideíno, agentes finos, y Ocarino y Pernales, agentes especiales. Me encanta Lentejo y Fideíno, que lo sepas. O sea. ¿Te imaginas que en vez de tener una colección de Mortadelo y Filemón, agencia de información, hubiéramos tenido una colección de Ocarino y Pernales, agentes especiales? Pues me hubiera funcionado igual, o sea, ¿sabes? Porque no estamos acostumbrados. Pero sí que es verdad que en las revistas de esa época siempre la rima era muy bien vista en el cómic. Anacleto, agente secreto, la familia Trapisonda, un grupito que es la Monda, o sea, ¿sabes? El botón es Sacarino, un tipo muy fino. Ahí, todos tenían su Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio, que bueno, todos tenían, la rima estaba muy bien vista, y sí que le pidieron un nombre con rima, entonces quedó Mortadelo y Filemón, agencia de información, que es su gran obra maestra, que empieza como una página más en la revista Pulgarcito. Empieza ahí, como lo que decías tú, iban vestidos con los trajes ya habituales, sí. pero con un sombrerito donde Mortadelo sacaba los disfraces del sombrero. Lo que pasa que eso le costaba mucho dibujar, porque tenía que quitarse el sombrero, sacar el disfraz, ponérselo, volver a ponerse el sombrero. Le gastaba 3 viñetas, y eso sí que tenía Ibáñez. Ibáñez consigue una cosa. Normalmente en los cómics españoles antiguos, si tú te lees del TVO, lo que hablábamos, La familia Ulises, era como una trama y al final había el chiste. Era como un chiste, ¿no? Te voy explicando todo y al final el remate. Ibáñez no. Ibáñez, cada 3 viñetas tiene que haber algo, Sí. hay algo gracioso. Y yo creo que es lo que Sí. es lo que engancha, ¿no? Y además que tiene mucho dinamismo, ya no solo por el hecho de que cuenten chistes constantemente, sino por la calidad del dibujo. Hace que estén en constante movimiento todos los personajes. De hecho, las líneas estas que se ven lo utiliza mucho. Todo el movimiento lo hace. El húmito aquí. Lo hace un montón y le da mucho dinamismo, mucho ritmo a Sí, todo. realmente es muy cinematográfico. Incluso con algunas, lo típico de que te ayuda, ¿no? Un poco Ibáñez, que te pone las flechitas cuando la hace una L así extraña en el dibujo. Y bueno, y entra en la gran editorial, en la super editorial, que es Bruguera. Bruguera es una empresa que nace, te lo digo ahora mismo, en 1910, o sea, que estamos hablando, y muere en 1986, ¿vale?
Es la editorial donde están los grandes dibujantes de cómic: Peñarroya, está Escobar, el padre de Zipizape y de Carpanta, está Vázquez, el magnífico Vázquez, que para mí es un puñetero genio, también tendría un programa. Y bueno, ahí el tío lo tienen con unas condiciones casi de esclavitud, ¿no? Que es como él muchas veces se dibuja cuando está... Sí, cuando sí. él se dibuja a sí mismo en los TVOs, se dibuja encadenado a la mesa. Encadenado, siempre dice, atado al tablero, ¿no? Él dice que tiene un reloj de Canarias porque así tiene una hora más de trabajo al día. Entonces, que el tío estaba... Porque le obligaban en las temporadas fuertes, le obligaban a presentar hasta 20 páginas por semana. Tú imagínate, dibujante de cómics, 20 páginas por semana. Bueno, es que con los mismos... en aquellos primeros tiempos de sacar Mortadelo y Filemón, el ritmo de publicación de Mortadelo y Filemón es que era increíble. Te ves las historias que había sacado en un año. Es increíble. Claro, piensa que publicaba a lo mejor Mortadelo en 6 revistas. Y no era solo a lo mejor la de Pulgarcito, que era la potente, era la importante, pero después en otras 6 revistas iban sacando mortadelos. Luego van sacando refritos de los mortadelos. De hecho, Ibáñez llega a tener dibujantes que le hacen que, si os fijáis en estas historietas, hay algunas con más calidad de dibujo, que se nota que es Ibáñez el que está ahí detrás, y hay otras que dicen, no, este mortadelo es un poco pardo, ¿sabes? Está muy mal dibujado, y es porque, claro, le daba la historieta, le daba el guión a unos dibujantes, a unos becarios, y ellos le hacían el dibujo, y entonces se nota en la calidad. Que tuvo un poco de polémica también después de que cerrara Bruguera. Bruguera, igual que Irving Winkler, cabrones de Bruguera, que le quitasteis los derechos a... No, me refiero a que después de que cerrara Bruguera, le pidieron que también dijera el nombre de sus coloristas, sí, y de toda la gente claro, que le había ayudado, y él se negó a decir los nombres. Sí. No, por algo sería. Ya. No, él sabrá porque no Sí, quiso sí. decir los nombres, pero hubo ahí también un poco... Sí, yo vi una entrevista con hay una entrevista con el entintador de Ibáñez, de todos estos álbumes, que trabajaba de manera muy estrecha. Pero sí que es verdad que Bruguera, en uno de los contratos que decía, era que se quedaban con los derechos de todos los personajes. Y estuvo en una temporada que cuando cae Bruguera y ellos siguen trabajando, tienen que crear personajes nuevos. Es cuando quitan a Chicha, Tato y Clodoveo, que queda diferentes personajes porque no pueden utilizar los de Mortadelo y Filemón. Pero Bruguera sigue haciendo dibujos, y ahí sí que hay una pérdida de calidad brutal. No está el genio de Ibáñez haciendo los guiones, sobre todo, que yo creo que es el dibujo es bueno, pero los guiones son fantásticos. La cabeza que tenía Ibáñez para crear historias, sí. que es brutal. O sea, tú te pones a leer todo lo que tenemos aquí y más que hay, y las historias, la imaginación que tiene para contar esas historias es increíble. Es que estamos hablando de 40 o 50 páginas de historia. Sí, además en un formato... él lo hacía muy bien. Yo creo que hacía todos un formato bastante episódico, porque muchos de estos álbumes se publicaban en los Super Mortadelos, ya en la revista propia de Mortadelo, de manera episódica. Cada semana 4 páginas de una historia, pero que al final hacían una historia... Que además se nota, te ves cualquiera de estos, si son, como tú dices, 5 o 6 páginas en la que acaban ellos con persecución y con periódicos. Sí, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Sí. Ya está. Acá estábamos hablando de personajes. ¿Tienes un personaje favorito del universo de Mortadelo y Filemón? Tengo un cómic favorito. O sea, Ibáñez decía que su favorito era Rompetechos, pero a mí me tiene el corazón robado 13 Rue del Percebe. Yo también soy muy fan de 13 Rue del Percebe. Creo que eso es una pequeña maravilla. Eso es un mundo condensado ahí que además se va retroalimentando de casa a casa. No sé, algún apartamento favorito de 13 Rue del Percebe. A mí me gustaba mucho el Moroso. El Moroso, sí, que era, ¿sabes quién era? ¿Quién? Es Vázquez. ¿Ah, sí? Sí, es una caricatura de Vázquez. No lo sabía. Que él dijo hace poco en entrevistas que si volviera a crear 13 Rue del Percebe pondría unos ocupas en vez de un Moroso. Un Moroso, sí, claro, estaría más de actualidad. Moda, ¿no? Más de actualidad. Y bueno, ya hay una referencia, rasca y pica, sabemos de dónde cogisteis la inspiración, ¿eh? Matt Groening, que porque en 13 Rue del Percebe siempre está en el gato y el ratón, haciéndose putadas muy violentas. Sí. Y es una referencia total. Bueno, la portera, que es maravillosa, el ascensor, ese ascensor es uno más. Y después todo el ladrón, es que me parece todo. Y había uno que vivía en la alcantarilla, ¿no? Sí, ¿también? había el de la alcantarilla, que entraba y salía un periscopio y estaba ahí mirando. Es verdad. El tendero, que siempre timaba
a las viejas. a las señoras poniendo una piedra ahí en la báscula. La que realquilaba La habitaciones. que alquilaba habitaciones, la que tenía 3 niños, que nunca podía traer novios porque siempre se los asustaban. Y la que tenía perros, puede ser, o gatos. Y la viejecita. Sí, la viejecita que tenía, exacto, que tenía perros y gatos. Sí. Y Frankenstein, el monstruo. No había un... Es que hubo un momento en el que uno de los pisos Sí. se cambió. Sí, uno de los pisos se puso uno que había monstruos. Sí, que había exacto. un- Que creo que era ese, el de la viejecita. Sí. Luego cambió porque había un científico. Un científico loco con Sí. los... Sí, sí. O al revés, o primero había un científico y luego una Es vieja. pero vamos. maravilloso. Los gags son... Bueno, además con un... Yo supongo que le facilitaba bastante la vida porque él tenía la plantilla del edificio ya hecha y poniendo las cosas. Sí, sí. Pero páginas y páginas de 13 Rue del Percebe. Que además, tanto Aquí no hay quien viva como La que se avecina, está clarísima que clarísimo que la inspiración es de Bueno, sobre 13 todo, Rue del Aquí no hay quien Percebe. viva, tiene la imagen esa del edificio abierto, ¿no? Que Que es tan mítica de 13 Rue del Percebe. Sí. ¿Y de Mortadelo y Filemón tienes algún personaje? A mí me gusta mucho Mortadelo. Yo soy muy, Sí. muy fan de Mortadelo. Sí, Mortadelo tiene mucha... Bueno, Mortadelo siempre se lleva la... Es el prota, ¿no? O sea, Sí. un poco... Bueno, de hecho, cuando dices el cómic, vamos a comprar unos mortadelos. Claro. O sea, el mortadelo es un poco el prota, pero yo me tiene el corazón robado Bacterio. ¿Sí? O sea, cada vez que sale Bacterio me río mucho. Con eso. Sobre todo cuando lo quieren matar, o sea, Bacterio en cada... Claro, es que Mortadelo quiere matar al profesor Bacterio porque le quitó la melena. Le quitó la melena, le llaman Mortadelo el melenudo. Y probó uno de sus Sí, de estos para mantener. para mantenerle el pelo y se quedó calvo. Pero en realidad Ibáñez dice que los pintó calvos porque era un trabajazo pintarles pelo en cada escena. O sea, entonces tenía que hacer muchas. Ah, pues por eso hay muchos de los personajes Mucho calvo. son calvos. Mucho. El superintendente, el propio Bacterio también son calvos. Oye, está bien, demos protagonismo a los señores calvos, por favor. O sea, no hay ningún... Que haga una reivindicación, no sé, no me hagas decir por qué. De verdad, los calvos también podemos tener protagonismo en las historias. Pero sí, me gusta mucho. El súper me hace mucha gracia. Es que todos son muy buenos. Ofelia es muy divertida, aunque las bromas son muy políticamente incorrectas. Sí, bueno. A día de hoy, el body shaming que le hacen a Ofelia es... Que si quieres hablamos un poco de las polémicas que tendría hoy en día si hiciera... Es de otra época. Es un señor nacido en 1936. hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, él hizo cómics durante la época del franquismo. Claro. Y cómics en los que pues la sociedad no estaba puesta No. en estos temas tan sociales que hay hoy en día. Sí, sobre todo con pintar a El los negros el tribales. racismo, sí. Sí. Y chinos que también salían Chino, con el típico... los dientes. Sí, 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 sí. Era muy, claro, esto es muy políticamente incorrecto a día de hoy. Los gags siguen siendo graciosos, a pesar de Sí, polémicos, pero es claro. como cuando a alguien le cuentan un chiste racista, o le cuentan un chiste homófobo, o Claro, le cuentan un chiste... que te rías no significa que te rías seas- no significa que estés de acuerdo, que te Claro. rías es que es gracioso. Exacto. Como decía Dani Mateo, hay personas que tienen más ingenio que valores, ¿no? Exacto. Y eso es el caso de Ibáñez, tiene más ingenio que valores en sus Exacto. cómics. Exactamente. Y luego, no sé si te acuerdas que también había un personaje, estaba Ofelia, un personaje femenino, Sí. pero luego también estaba Irma, Irma. que era Todo mal. la chica que estaba más buena Sí, sí, de la todos oficina. todos babeaban por ella, Exacto. y especialmente Mortadelo, que estaba muy enamorado Sí. de Irma. Y en la peli de César, por cierto, sale Irma, que es como también con todo el tópico de la que está buena, pues todos babean por ella y todo eso. Estaba Irma, y bueno, ya estaban los agentes que tenían... El resto de agentes. El resto de agentes que tenían unos apellidos Sí. más Robustierrez. El agente Cachomúlez. Sí, todos eran muy buenos. Y luego las asociaciones. Tenemos la tía, La tía, que la ella- Pepa. la Pepa y la abuela y la La sobrina. abuela. Ya, o Sí, sea, sí. que era todo muy, la verdad que era muy divertido. Esa parodia a James Bond también. O sea, claro, nace prácticamente nacen en paralelo a James Bond. La primera peli de James Bond es del año 1960, Mortadelo de 1958, y ahí los tópicos de las películas de espías, de las agencias, están como muy... Que muy según metidas. cuentan, que esto yo no he escuchado a Ibáñez decirlo, pero escuchaba a gente comentarlo, que fue Vázquez el que le dio la idea de que fueran dos agentes. Sí, que en principio, claro, normalmente sería como Anacleto, que sería uno, pero claro, dos le da... con dos agentes yo creo que le da un poco la figura del clown listo, que sería Filemón, el que un poco lleva un... El jefe, que es jefe por haber llegado 5 segundos antes.
esas cosas que pasan. Viven juntos, que tienen una relación todavía no... Son como de piblas. Sí, tienen una relación todavía no resuelta. Hay tensión sexual Hay no tensión. resuelta entre ellos. Eso seguro. Y se siguen hablando de usted. Después de conocerse. Llevan desde 1958 conociéndose, pero se siguen llamando de usted. Hay un respeto ahí que ya tendríamos que aprender nosotros. O sea, ¿vale? Pero bueno, sí que tienen la figura del clown, ¿no? El clown listo, el clown tonto, en principio, que es Mortadelo, pero que Mortadelo al final siempre intenta advertir al bueno de Filemón, ¿no? O sea, con las cosas que le pasan, pero Filemón, como es el más inteligente, claro, no, Mortadelo, usted no sabe nada, va a hacer eso y se lleva el golpe. Que además, Mortadelo, o sea, tiene el... Puede que sea el mejor superhéroe de la historia con sus disfraces. Sí. Porque es que no solo es que se disfrazara al principio de los tebeos, sí que únicamente pues se disfrazaba, se disfrazaba de indio, se disfrazaba de policía. Pero es que conforme va pasando los años, lo hace disfrazarse de elefante, de cencerro de una vaca o de coche. Y el elefante, la cabeza es la punta de la trompa. Exacto. Eso es maravilloso. Sí. Incluso cambia de tamaño. Cambia de forma. Sí. Adopta las cualidades de la cosa en la que se disfraza. Tiene un superpoder. El superpoder más grande de la historia. O sea. Y bueno, por cierto, antes que has dicho lo de la película, quedaros hasta el final porque evidentemente esto es un programa de cine y de la película de la que vamos a hablar, que no lo he dicho al principio, pero es La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Sí. Como ya he dicho, hay película de La gran aventura de Mortadelo y Filemón, luego sacaron la de Misión Salvar la Tierra y hace no mucho se sacó una de animación. Pero como el universo de Mortadelo y Filemón es tan grande, no solo se crearon esas 3 películas. No, hubo antes, sobre todo en el tema animación, ha habido varios intentos varios hechos de llevarlo, ¿no? En principio hubo una muy popular en 1970, es de Vara Producciones, una serie de animación que hizo pues pasar las historietas estas cortitas que decíamos de 3 páginas, pasarlas a serie de animación. Y entonces, no sé, tú que las has visto, que las hemos podido ver algunos capítulos, no todo, porque hay mucha cantidad, pero ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el pues, Vara Producciones? Me he visto los 2 primeros que me pasaste, que creo que son los 2 por orden de cuando se hizo. El festival la verdad es que me gustó mucho. Sí. No me imaginaba las voces así. Son muy buenas, ¿eh? Sí, porque sobre todo la voz de Mortadelo, que es muy aguda, que eso también me pasó cuando vi la película de FS por primera vez. Pero no me las imaginaba con esas voces, pero vamos, me parece muy... Son las historietas condensadas en un corto espacio, menos la primera, la de... Sí, el armario del tiempo, que eso sí que es... El armario del tiempo coge un poco el espíritu de los álbums, ¿no? Cogemos una historia larga. Una historia larga que se subdivide en pequeños momentos en los que, en este caso, en el armario del tiempo, pues tienen historietas porque se cambian en un momento con Napoleón. Con Napoleón, que ha perdido su casaca. Yo te he de decir que recuerdo que un día que mi padre la trajo del videoclub, la del armario del tiempo, y recuerdo el Conde Mácula, que me dio muchísimo miedo. O sea, la historieta del Conde Mácula a mí me traumatizó de por vida. Luego ya ves que es una tontería absoluta, pero me dio bastante miedo y es muy divertida. Yo creo que el armario del tiempo es muy recomendable. Que además sale un proto-profesor Bacterio o un... Bueno, yo creo que el profesor Bacterio ya existía. ¿Cómo se dice? Científico loco, ¿no? Es que tiene un nombre, bueno, no me acuerdo. Bueno, que es el primo de Filemón. Que es tartamudo, también otra broma que ahora no se podría hacer, pues, con razón. Pero el tema está en cómo lleva
cómo lleva la historieta, que tiene un ritmo súper ágil. La y vecina, muy bien animado. Sí, la vecina es bien muy animado. divertida. La vecina que siempre está ahí espiándoles. Que, por cierto, no sé, o sea, porque no me quedé con el nombre, pero quien dibujara los escenarios, los fondos, Sí. joder, muy... Sí. Hay algunos que son más currados cuando están debajo del puente, por ejemplo, que tienen muy currado el fondo. O la ciudad esa tipo Atlántida que... Evidentemente hay algunos, Sí, pero sí. igual que Ibáñez cuando dibujaba, que había veces que los fondos eran súper curados y otros que eran Un fondos así un difuminados. colorcito que... Sí. Eso. O muchos arbustos. Sí, o... es sorprendente de ver. La tenéis en YouTube, o sea... Sí, está en ponéis YouTube, si buscáis primer festival de Mortadelo y Filemón y Vara Producciones y o algo de esto. y el armario del tiempo es muy curiosa de ver, muy divertida, muy ágil sobre todo. Se te pasan los episodios volando. Sí. Y luego también hubo una serie en Antena 3. Sí, y hecha por BRB Producciones, la de D'Artagnan, La Vuelta al Mundo en 80 días, las míticas estas. Con mayor... Yo esa sí que ¿Esa no la he viste a visto. verla? No la he visto, no la he claro. visto. No se ha repuesto, la hicieron en el 94, que tú estabas ahí a punto de nacer. Pero no la han vuelto a reponer. Los álbums, estos que veis aquí, pues cogieron 24 historietas, empezaron por el sulfato atómico, evidentemente, la primera, y hicieron con más calidad de dibujo, con más... Sí, está guay. Estaba chula, tenía la canción famosa, para el trabajo bien hecho, los expertos en acción. La canción era muy pegadiza. Y eran los cómics, pero claro, como lo hicieron para televisión, era como una versión suavizada, sobre todo a nivel de violencia. O sea, la violencia de Mortadelo era muy suave. O sea, Ibáñez, no sé, le gustaba mucho la violencia y que se pegaran. Y sí que hemos dicho que venían del slapstick, pero el slapstick solía ser, pues... mucho golpe y mucha caída, porrazos de uno a otro, pues sí que habían, Sí. pero aquí en Mortadelo y Filemón, las persecuciones del Super a ellos dos, Con un o hacha... del jefe, o de Filemón a Mortadelo, Sí. vamos, constantemente. Con un hacha, con una Morningstar de esas medievales, o sea, todo era muy cepos de caza, la violencia estaba... Morningstar, Sí. cero del alba. Sí. Todo con mucha violencia. Y en la serie, pues eso se veía muy suavizado, ¿sabes? Y sí que estaban los insultos, burricalvo, tal, ¿sabes? O sea, todas esas Que cosas. se inventó muchos Sí. insultos. Que te dije que iba a buscar, porque hay un tebeo que es de no sé si es unas Olimpiadas o un Mundial, en el que sale la grada gritándole al árbitro. Y muchas veces cuando Ibáñez ponía insultos graves no los escribía, sino que hacía pictogramas para decir cabrón, ponía una cabra o de ese tipo. Y hay uno, bueno, yo solo he leído uno en el que se diga hijo de puta. No sé si esto YouTube me lo censurará, pero que no. Pero es lo mismo con un pictograma y es con una mujer vestida como una prostituta de estas de carretera de los años 80 y con un niño al lado que le decía mamá. Ostras, sí. Muy sutil. Sí. Sí, era muy bueno los insultos, o las letras en chino para insultar cuando eso, sí. Y espirales, y explosiones, y los hashtags. La calavera, todo. Sí. Era muy divertido. Pues esto, lo que perdía la serie, si veis los capítulos, están todos también en YouTube están todos, absolutamente. Si lo veis y leéis los cómics, pues os quedará un poquito, a mí se me queda un poquito corto. La calidad del dibujo sí que es muy buena, pero se me queda corto a nivel de esta violencia que hacía mucha gracia en los cómics. Vale, si quieres, ya que nos reservamos la película de La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón para el final, tú que sí que has visto la nueva de animación, así más 3D, ¿qué te ha parecido? Muy buena. Muy buena. Vuelve, bueno, ahora, claro, tenemos que, cuando hablemos también profundizaremos en los directores y eso, pero lo bueno de esa película es que vuelve Javier Fesser. Javier Fesser, pues como director y así ya vamos introduciendo la película, como director es un tío muy Ibáñez. No sé si has visto El milagro de Petinto, que es que podría haberla escrito Ibáñez perfectamente con esos personajes. Que cuando hablemos de La Gran Aventura ya hablaremos de los personajes. Yo siempre recuerdo un gag del Milagro de Petinto, que es cuando está un profesor, un cura, enseñando en clase con el borrador así en la espalda, y el niño Petinto dice una burrada y le tira el borrador en la cara. Eso es un gag de Ibáñez 100%. Siempre ha sido muy Ibáñez. En las películas Pendleton, si buscáis en YouTube películas Pendleton, vais a ver cortitos de
de Javier Fesser, que son pues una abuela que pone Es un verdad balón y un niño. Que no, ¿puede ser que fuera su hijo? No lo sé si era el hijo o no, aquí desconozco. Es que esa historia también la he escuchado, Sí. O sea, la he escuchado con una abuela, y lo de Twitch, Sí. la abuela y el chiquillo haciendo pruebas para lo del slapstick y tal, Sí. que he escuchado que era su hijo. Era su hijo, era el El hijo de hijo de Fesser. Fesser. Qué bueno. Pues lo que hacían era, el gag más famoso es una abuela, un niño y un balón. La abuela pone el balón, sienta al niño, va a chutar y evidentemente chuta al niño. ¡Ole, ole! La abuela ahí celebrándolo, ¿no? Entonces, esto es, Javier Fesser estaba, no se me ocurre mejor director que Javier Fesser y su hermano Guillermo Fesser de Goma Espuma, como guionista, para hacer Mortadelo y Filemón. Creo que es un homenaje, ¿no? En cuanto a animación, la esto de Sí. que sea más en 3D y no sea tan... Está muy, muy, muy logrado. Es una animación, hombre, quizá compararla con Pixar, los que saben de animación me dirán que estoy, pero tiene un nivel altísimo de animación. Y además, sobre todo, lo que hacen Javier Fesser, y Javier Fesser lo que hace es que cuida mucho una de las gracias de Ibáñez, que es el detalle de la viñeta. O sea, tú coges cualquier viñeta de Mortadelo y aparte de la historia principal, no sé... ¿Cuál es tu cosa favorita de los minigags que pone en las viñetas? A mí Ibáñez? me gusta mucho cuando pone una tortilla donde no tiene que ir una tortilla. De hecho, sí. A mí, yo soy fan de las arañas de Mortadelo y Filemón. Mis apuntes del instituto y de la uni están llenos de telarañas y arañas haciendo cosas en homenaje a Mortadelo y Filemón. En Mortadelo y Filemón te podías leer el cómic o podías identificar las cositas que dibujaba. Siempre los ratoncitos, que yo creo que es un homenaje a ese ratoncito que dibujó cuando era niño, y los gusanos de Mortadelo y Filemón. Un gusano, perdón, que tiro el micro, un gusano fumando o eso, que eran buenísimos. Sí. Y cuando hacía también esos, sobre todo eran en portadas, pero cuando las masificaba de gente, que te parabas a buscar y habían como mini chistes en todas las... Sí, edificios con sombreros. Que por cierto, ahora que has dicho de edificios, hay un cómic que no lo tengo por aquí, que es como un aniversario de algo, en el que salen las Torres Gemelas, porque sale Ibáñez, que le habían hecho una estatua como la de Nueva York, la de la Estatua de la Libertad, que sale él friendo un chorizo en la antorcha. Y por detrás salen las Torres Gemelas, claro, esto previo y sale un avión estampado contra las Torres Gemelas. Visionario Ibáñez. O sea, aquí estas cosas, ironías del destino, cosas que pasan, ¿no? Sí, pero bueno, esto pasa mucho. En Los Simpson también hay mucho visionario. Mucha premonición. Pero cuando escribes tanto, alguna cosa puedes acertar. Pues sí. Y pues sí, lo que decías del dibujo, pues sobre todo, fijaos mucho cuando veáis la película en lo que es la escena, y un detalle, por ejemplo, agentes fuera de servicio y están los ataúdes de los agentes con todos los ataúdes puestos ahí, o los agentes retirados, y hay un grupo de abuelos ahí explicando sus batallitas. Todo eso, pues que Fesser cuida mucho el detalle. Yo creo que ahí está la gracia de las películas de Fesser, más en el detallito que en la trama en sí, que la trama, pues oye. Sí. ¿Te parece que hablemos de La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón? Estoy deseándolo. He escuchado a Pepe Villuela hablar de cómo fue el proceso de casting de La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. Sí. Que Fesser lo llamó a él para hacer de Mortadelo. Claro, no para hacer de Filemón, claro, para hacer de Mortadelo. Es una elección lógica, o sea, sí te lo podías imaginar. Y cuando dice Pepe Villuela que cuando lo llamó para hacer... mira, que voy a hacer una película de Mortadelo y Filemón y estoy pensando, tío, un papel para tal. Y él se preparó el Filemón, porque a él le cuadraba por su estatura, porque tampoco tenía una nariz muy grande y tal. Y él se preparó a Filemón, y cuando llegó allí le dijo, no, que yo quiero que hagas de Mortadelo. Y probaron y no funcionó. Pero él le dijo, pero no funcionas para ningún personaje. Y al cabo de unas semanas o así, le volvió a llamar y le dijo, oye, que sí, el papel de Filemón para ti. Es un acierto total. Totalmente. O sea, total. Creo que Pepe Villuela es la sal de esa película. O sea, es el actor bueno de la película. Sí. Creo que
Y tardaron muchísimo tiempo en encontrar al actor que hace de Mortadelo, que es Benito Pocino, ¿no? Que es Mortadelo, Sí, en sí. esencia, o sea, es que físicamente te lo encuentras... Y cuenta Pepe Villuela que llevan eso, muchas semanas sin encontrar a un Mortadelo que les valiera. Y una chica de producción, un día estando tomando un algo en una terraza, vio pasar a Benito Pocino, que no era un actor No, era un actor nada. de serie B. Sí, Bueno, sí que tenía Sí. alguna experiencia, pero Sí, muy, pero muy anecdótica. secundaria y papeles como muy marginales por su físico, claro. Y llamó a Fesser y le dijo, tengo a tu Mortadelo, ven para acá que tengo a tu Mortadelo. Y hablaron con él y... Con Benito y, Sí, sí. y lo cogieron, ¿no? Hombre, la verdad que es muy gracioso Benito Pocino, aparte del físico, que yo creo que es lo que gana. O sea, Sí. gana porque Sí, realmente sí. no tuvieron que hacer mucha labor de maquillaje, unas gafas de culo de vaso Sí, sí. y ya lo tienes, nariz grandota, calvo, Calvo. perfecto. Pero aparte de eso, el tío es que, bueno, le puso mucha gracia a la interpretación de Mortadelo, Sí. le dio un... ¿Que sabes la historia de que no es su voz? En algunas sí, En algunos momentos sí, sí, pero... Sí, claro, al ser un actor amateur prácticamente, no tenía mucha técnica en lo que es la dicción, ¿no? de voz. Y ¿a quién van a pillar para imitar una voz perfectamente? A Carlos Latre. Carlos Latre dobla algunas escenas que no se entendían bien, él las continúa. Sí. Y de verdad que No se nota. yo me quedé súper sorprendido porque el trabajo de Carlos Latre, por un lado, es perfecto y maravilloso, y el trabajo de corte y pega Sí, de sí. los técnicos de sonido es maravilloso. Totalmente. Porque aquí sí que voy a una cosa que a nivel técnico Sí, sí. puede ser la espectacular. mejor película de la historia del cine español. Espectacular. Y no- El momento del inicio, cuando se despiertan ellos dos, cuando lanzan a Filemón contra la pared y cuando doblan a Mortadelo, que se queda con los queda pies. con los pies por aquí. Eso es maravilloso. Pero son unos efectos que es una película de 2003, que estamos hablando Sí, que han sí. pasado 20 años. Sí, sí, Madre sí. mía, yo fui a verla al cine, me da esta vergüenza. Pero han Yo pasado, fui a ver la 2. pero han pasado 20 años y yo la veía pensando, hombre, sí que me queda un poquito el CGI del mosquito al principio. Ah, sí. Que sí. Bustamante, que se llama el mosquito, que canta la canción esa de Bobby Darin, ¿no? Ahí. Pero aparte de eso, quitando eso que sí que eso envejece siempre mal, Sí. los efectos de golpes y Sí, todo sí, eso sí, son es. maravillosos. El momento en el que a la de Eso, 13 estaba del pensando en percebe eso. se le cae la alcantarilla y se queda enana barriendo. ¡No me pises el fregado! Sí, sí. Que esa es otra. Los personajes, un acierto, yo creo, no sé cómo lo ves. Podrían haber cogido cualquier historia de estas y seguirla. Un acierto de Fesser es como hacer un homenaje a Mortadelo, más que... Sí. Por eso es la gran aventura, ¿no? Escoger a cosas del sulfato atómico, cosas de Balati y se pone al día. ¿Ves? Cosas de mi Mortadelo favorito, la caja de los 10 cerrojos, la escena que el súper está en el caballito, es una viñeta histórica de la caja de los 10 cerrojos. Cuando los meten en el chalecito. Sí. Es que es muy... Sí, ostras, qué bueno eso, por favor. Me acaba de venir la imagen y con la cita puesto ahí. Es que es un homenaje a Mortadelo, realmente. Yo creo que es el gran homenaje, ¿no? A Mortadelo y Filemón. Y, bueno, el sulfato atómico sobre todo, con el tirano y eso. Sí, y ya que decías antes lo de los personajes de Fesser y tal, la elección del resto de personajes secundarios es brutal, Maravilloso. porque es como juntar toda una amalgama de frikis en el buen sentido, Sí, sí. de la Eso palabra. Puestos a hacer friquerías, que es lo que le pega a Mortadelo y Claro, Filemón. Eduardo Gómez, que no era tan conocido en esa época, el padre de... Para que lo conozcas, el padre del portero de Aquí no hay quien viva, Ujú. ¿cómo se llama el portero? Que era- El portero se llamaba Emilio. Emilio, el padre de... Y el actor es Fernando Tejero. Exacto. Sí, Y él se llamaba... hostia. sí. Claro, con esa voz que tiene él así, oiga, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ese personaje es brutal, los dos. El que está en la garita y él, que están Sí. todo el rato hablando. Sí. Y luego, ¿sabes en quién estoy pensando, no? En El que se lleva la película es muy pequeñito, Ah, lleva vale. gafitas, es Rompetechos. Rompetechos. ¿Qué te pareció el Rompetechos facha? Muy parecido a los Cowboys porque muy
muy enfadado, que es como, Sí. como lo hacía... Claro, en los cómics sí que es verdad que el hombre empieza, si habéis leído Rompetechos siempre empieza de muy buen humor y conforme le van saliendo mal las cosas, porque pobre hombre no ve, aquí volvemos otra vez a reírse de lo mismo que decíamos, de que se ríe de la tartamudez, que está muy mal, aquí se ríe de la miopía, que también está muy mal, pero los chistes son muy ingeniosos y muy Aquí graciosos. tenemos un rompetechos Sí. y un mortadelo. Sí, volvemos un poco a más ingenio que valores, ¿vale? pero el rompetechos indignado, fascista, esto es una vergüenza, el país debe... No sé qué, no sé qué. Que seguramente serías socialista. Me parece que se lleva la película. Yo creo que me acuerdo en el cine dolerme la barriga cuando salió Rompetechos. O sea, es un recuerdo que tengo de cuando vi la película. O sea, no, del resto de la película me acordaba, pero de Rompetechos sí que de dolerme la barriga de reír en el cine y volverla a ver y volverme a reír igual en los mismos momentos. Yo, ¿sabes lo que me acordaba mucho antes de revérmela? Eran los movimientos rápidos de cámara, Sí. que era como un cambio de viñeta. Sí. De repente, por ejemplo, cuando Mortadelo se disfrazaba, un movimiento rápido y ya Sí. estaba disfrazado. Sí, tiene la agilidad del cómic. Yo creo que consigue esta agilidad que decíamos, este Sí. movimiento continuo. Siempre están pasando cosas. Sí. A primer plano, a segundo, y la acción es de persecución toda la película. Hay un papel que me encanta, que es el agente bueno, el agente francés, que Sí. llega ahí. Es una pasada. Freddy Mazas. Freddy Mazas. Freddy Mazas. Es buenísimo. Y luego Y el que también me gusta mucho es el ladrón. el ladrón. El que le roba el DDT. DDT, Desmoralizador desmoralizador de tropas, que es un homenaje a la revista DDT de Bruguera, donde publica también Mortadelo. O sea, aquí hay el desmoralizador de tropas, no me digas los legionarios esos ahí dentro que los tienen ahí cabreados. Pues ya no me apetece matar. Ya no quiero, yo me voy para adentro ya a replantearme la vida. Es buenísimo. Y luego, ¿qué te pareció el malo? Me gusta mucho porque... el dictador Claro, es que como, de tiranía. como De tira- dices, el sulfato atómico es también de mis favoritos, y esa historia me gusta mucho, Sí. y me gusta mucho por toda la historia de Tirania, Brute Frozen. que por cierto, el sulfato atómico, por supuesto, pero la película también tuvo éxito también en Alemania, igual que todos los tebeos, Sí. que por lo que tiene un poco de ambiente de esa Alemania nazi. Si veis la película, el dictador de la película va vestido de soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, con el casco, con el pincho, y tiene mucho... Lo único que aquí sí que hace un guiño a la actualidad es un especulador inmobiliario, que dice que esto del Palacio de Buckingham se pueden hacer 30 viviendas de protección oficial súper bonitas, con un parking y con todo. Eso me parece una crítica súper súper fina. Así. Que bueno, y volvemos un momento, un paréntesis, volvemos a los tebeos y a los que fue sacando ya más actuales, que era también criticaba mucho Sí. a la sociedad, porque en el momento en el que Bruguera o quien fuera le robó todo, dijo así, pues os vais a sacar porque voy a intentar denunciar todas estas... Sí, nunca ha sido político, porque sí que es verdad que tiene un humor políticamente es muy blanco, pero sí que es muy tiene algunos guiños crítico con la sociedad. En los últimos sí que se lanza más, el tesorero, que es uno de los últimos, De sale un Bárcenas. personaje, el personaje es igual que Bárcenas, o sea, es un clon. Luego creo que hay un cómic que lo cambia un poco todo, que es el del racista, que ahí ya empieza a meterse más político, lo que decíamos, cuando estábamos ojeando un poco estos tebeos que veis aquí, hay el de Barcelona 92, que hace caricaturas de Pujol, de Maragall, de Serra, pero no es lo más común, ¿eh? No, sí que es verdad que él no se mete mucho en camisa de 11 varas, pero sí que es muy crítico con la sociedad, con lo decías tú de los ocupas que quería hacer, con estas cosas sí que tiene un punto más crítico, ¿no? Sí. Y volviendo a la Sí. película y volviendo a Pepe Villuela. Él decía que fue un honor para él hacer este personaje de Filemón, y que era el que más le había gustado hacer de su carrera. Sí. Que luego, en la segunda, ya no está Benito Pocino, está Edu Soto. Sí. Y para mí,
O sea, Edu Soto Es un gran actor, es un gran sí, actor, sí. muy buen actor. Pues, probablemente sea bastante, muy por encima de Benito Pocino. Infinitamente. Pero pierde un poco la gracia de la primera, y esto lo cuenta Villuela. Podéis buscar una entrevista que tiene hablando de Mortadelo y Filemón, porque la primera se hizo como un homenaje y la segunda ya se hizo como para buscar rentabilidad. Claro. Y cuando esto se hace así, pues por lo general suele perder calidad. Sí. Y es lo que le pasa a Mortadelo y Filemón, la segunda, que es la de Misión Salvar la Tierra. Yo no la he podido ver. O sea, yo no la he revisto, la vi en su momento. Pero tú que la viste en su momento, ¿qué sensación te dejó? O sea, a ver, en su momento pues me gustó, evidentemente, porque yo era sí. más o menos joven, además fui a verla al cine. ¿Y qué tal Edu Soto? Lo que recuerdas de Edu Soto como... Bien, sí, la verdad es que sí, muy buen Mortadelo. No... Físicamente no es Benito Pocino, claro. que es que ya físicamente ya te ríes. Claro. Por cómo lo caricaturizan en la primera película, pero muy bueno. Claro, Mortadelo más locuaz, ¿no? A lo mejor más... Sí. más claro, esta... pero bueno, no tuvo el éxito. Es que, claro, el éxito de Pero es que la primera película creo que tiene 5 Goyas o 6 Goyas. Tiene 5 Goyas, todos los Goyas técnicos se los llevó. Sí, sí. De hecho, la segunda creo que alguno también se llevó, porque sí que es verdad que son películas a nivel técnico que son auténticas maravillas. Y fue una apuesta arriesgada. Se gastaron un presupuesto de cine español de los más altos. A día de hoy sigue siendo una de las películas que más dinero se ha invertido. Y se nota, ya os digo, si veis la película, a nivel técnico se nota... a día de hoy no queda mal. O sea, es un CGI muy bien hecho. Los disfraces de Mortadelo, ¿qué me cuentas? Es que están muy logrados. Cuando hace de pájaro, cuando hace de... En la escena final, que es como un duelo con Freddy Mazas, cuando están en el salón ese del palacio, que es como un duelo a disfraces, es que está súper bien hecho, es que de verdad que os recomendamos que la veáis muy mucho. O sea, me hace mucha gracia la madre de Filemón. Sí, bueno. Me hace muchísima gracia en esa película la madre de Filemón. Tiene ahí en el potro de tortura. Es María Isbert, es la hija de Pepe Isbert, el de... Bueno, ponemos por aquí por allí, no por aquí. Vale, pues por ahí. Soy disléxico, lo siento. Y no sé dónde está la izquierda, la derecha. Si ponemos ahí, es la hija de Pepe Isbert, que es el actor fetiche de Berlanga. Entonces, nuestro primer podcast hablando de Berlanga, ¿vale? Y es una gran actriz, una gran dama está muy graciosa en la película. Sí. ¿Qué te parece a ti la película? ¿A ti te gusta? Porque creo que no hemos hablado de si nos gusta o no. Sí, me encanta. Bueno, estoy acabando aquí con mucho cariño. La fui a ver al cine, me reí un montón y ha sido un placer volver a verla. Y volver a releer. Yo, gracias a esto, es que antes de empezar, mientras tú venías, me he puesto a releer y, joder, qué gusto volver a leer a Mortadelo y Filemón. Creo que tienen la virtud de que te los puedes leer 1, 2, 3, 20 veces y yo me sigo riendo en los mismos lugares. O sea, me sigue haciendo mucha gracia. Da igual. Cuando el Super los llama. Bueno, claro, después tienen muchas cosas que son repetitivas, ¿no? Las entradas secretas. El Super los llama y se van al Polo Norte para esconderse y mandan a una gente a buscarlos. Sí. Hay varias cosas que siguen teniendo gracia y mira que los repite en prácticamente el 90% de los cómics. Sí. La introducción con los trogloditas. Y luego el nombre en grande que lo dice los 3 páginas después. El superintendente. Sí. La tergiversitina. Sí. Está muy, muy bien, la verdad. Pues muy bien. Y eso, la película esta, y luego la última, la que hemos hablado un poquito antes, que vuelve Javier Fesser, y se nota un Quien no vuelve es Pepe Villuela, porque también lo cuenta, que la voz no le cuadraba. Exacto, no le cuadraba para ningún personaje. Pero sí que está un actor muy bueno haciendo de Mortadelo, que es Carra Lejalde, el actor de 8 apellidos vascos, el padre de Clara Lago. Y el que hace, creo, no estoy seguro, si me equivoco ya me lo ponéis por los comentarios, que el que hace la voz de Filemón es el que hace de Bacterio en la primera. Sí, y cuando hay una escena que Filemón se imagina a sí mismo
como un agente secreto a lo James Bond y que rescata a la chica y se la liga y tiene un jetpack que vuela y todo sale bien, que entonces cuando Filemón se hace el chulo, la voz es Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis. Claro, entonces está con esa voz ahí súper interesante y luego pues no es así, ¿no? Luego hacen, el inicio es brutal, el inicio empieza como una historia seria, agente Filemón, no sé qué, no sé cuántos, que es todo el sueño de Filemón, y luego se ve lo mismo en paralelo, pero como en la realidad, con el martillo dándole en la cabeza, el jetpack es una bombona de butano puesta del revés que se le peta. Irma no quiere saber nada, evidentemente, de Filemón. De hecho, le tira un spray antivioladores a la cara. Y todo eso. Es muy, muy divertida. Me sorprendió mucho la de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de 2014. Muy, muy buena película. Muy recomendable. Pues mira, nos podéis dejar en los comentarios cuál fue el cómic que más os gustó cuando empezasteis a leer Mortadelo y Filemón, o cuál fue el primero que llegó a vuestras manos. Dejádnoslo en los comentarios y os leeremos ahí en los comentarios. ¿Cuál es el que tú recuerdas más? ¿El sulfato atómico, quizá? Sulfato atómico, antes lo estábamos hablando, Magín el Mago también. Magín el Mago, qué bueno era. Balati se pone al día, también me gustaba mucho. El mío, fetiche, además me lo regalaron, me acuerdo. Son de los que me acuerdo dónde los leí, ¿no? Lo que te decía yo, para que no dé por culo el niño, dale un Mortadelo, fue La caja de los 10 cerrojos, que me lo regalaron los amigos de mis padres, que tenían un apartamento en Sant Pere de Ribes, ahí en cerca de Sitges, y eso, para que yo no molestara, me dieron el álbum, me dieron y me regalaron uno de Asterix que se llama La cizaña. Me acuerdo de esos, mira, cosas de esas que te quedan en la memoria. Y me acuerdo de leer La caja de los 10 cerrojos una y otra vez. Y me acuerdo me llevo a acordar hasta de los títulos de los capítulos. En la India misteriosa ocurre cada cosa. Van al polo el día 7 con más frío que en Albacete. Y Villarrebuzno de abajo, un pueblecillo bestiajo. O sea, que es esas cosas que son muy, muy graciosas. Pero ese cómic, o sea, no saben lo que me regalaron. O sea, me lo he leído 30, 40 veces. O sea, y es mi recuerdo de Mortadelo, así como mi cómic fetiche. Si tengo que ir a uno, mi casa en Mortadelo y Filemón es La caja de los 10 cerrojos. Pues aquí dejamos nuestro homenaje a Ibáñez. Gracias por enseñarnos a leer, al menos no sé... Y bueno, ya sabía leer de antes, pero para mí fue mi infancia leerme cómics de Es verdad, enseñarnos a leer en sí no, pero hacernos disfrutar de leer, sí, Ibáñez es el culpable. Totalmente. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias por seguirnos, como siempre. Y hasta luego, Dani. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias, señor Francisco Ibáñez.